Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Que el Dios Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre ti. Su palabra dice: se agrade de ti y tenga de ti misericordia, incline su rostro y escuche tu oración. Te bendigo en este día, en esta noche o en el momento que tú veas esta transmisión. Y declaramos que esta mañana o esta tarde o esta noche donde tú estés, Dios te va a ministrar y te va a hablar de una palabra que dice la Escritura: la palabra pasa primero por el mensajero. Así que yo quiero que conmigo abras tu Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 13. Primer libro de Reyes, capítulo 13. Esta semana en el devocional de los líderes hemos estado enviando este devocional. Y realmente hay cosas en la Torah, en la palabra de Dios, hermano, que te confrontan realmente, ¿no? Yo quiero compartir esta palabra que dice: no dejes que tu enemigo te entierre. ¿Sabe quién entierra a quién? ¿Quién esperas que te entierre cuando el día en que tú partas esta tierra? Gladys. ¿Quién quieres que te entierre? ¿Tus amigos? ¿La gente que te ama? Siempre espera que los que te aman y te respetan te entierren. Nunca permitas que tu enemigo te entierre. Y esta palabra habla acerca de un profeta viejo y un profeta joven. Y yo quiero compartir contigo esta palabra porque me ha dado duro a mí, en serio, hermanos. La primera persona que el predicador tiene que asimilar esa palabra y se tiene que preguntar qué cosa a ti te está hablando, porque la palabra que tú vas a llevar no es solamente para las personas, esa palabra es para ti esta mañana. Y la persona que está a tu lado, esa palabra es para ti. Dice la Biblia en Primero de Reyes, capítulo 13, versículo 1. Acompáñame con la lectura esta mañana, o el momento en que usted ve esta prédica. Dice: por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Puede buscarla en su Biblia. Si usted tiene Reina Valera, a mí me gusta usar esta versión, es mucho más comprensible. Dice: por mandato del Señor, por instrucción de Dios, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel, y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Levanta tu mano derecha, di conmigo: el altar de Dios, necesita estar en el lugar correcto. Y hermano, en este pasaje dice: Jeroboam había levantado un altar en Betel cuando el altar se debía levantar en Jerusalén. Versículo 2 dice: luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó: oh altar, profetizó, dice, contra el altar: altar, altar, esto dice el Señor, de la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti quemarán los huesos humanos. Ese mismo día el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero, y dijo: el Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo. Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó: detengan a ese hombre. Pero al instante la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverla. En ese mismo momento se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron, tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió del Señor. Entonces el rey clamó al hombre de Dios: te ruego que le pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano. Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez. Después el rey dijo al hombre de Dios: ven al palacio conmigo, come algo y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios le dijo al rey: aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo. No comería ni bebería nada en este lugar, porque el Señor me ordenó: no comas ni bebas nada mientras estés ahí, y no regreses a Judá por el mismo camino. Así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. Sucedió que había un profeta viejo que vivía en Betel y sus hijos, un profeta anciano, dice esta traducción. Fueron a contarle que el hombre de Dios, a contarle lo que el hombre de Dios había hecho en Betel ese día.
También le contaron a su padre lo que el hombre había dicho al rey. El profeta anciano le preguntó por dónde se fue, así que ellos le mostraron al padre el camino por donde el hombre de Dios había tomado. Rápido, encíeme un burro, les dijo el anciano. Enseguida lo enciaron el burro y se montó y salió cabalgando en busca del hombre de Dios. Lo encontró sentado debajo de un árbol grande. El profeta anciano le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, soy yo, le contesta. Entonces le dijo al hombre de Dios: acompáñame a mi casa y come algo. No puedo, respondió el profeta joven. No se me permite comer ni beber nada en este lugar, porque el Señor me dio este mandato. Dios me dio una instrucción, Dios me dio un mandamiento, Dios me ha hablado: no comas ni bebas nada mientras estés ahí, y no regreses a Judá por el mismo camino. Sin embargo, el profeta viejo le dijo: yo también soy profeta como tú, y un ángel me dio este mandato de parte del Señor. Llévalo a tu casa para que coma y beba algo. Pero el anciano le estaba mintiendo. Así que regresaron juntos, y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta viejo. Y mientras estaban sentados en la mesa, vino un mandato, una palabra del Señor al profeta viejo, quien le gritó al hombre de Dios, al profeta joven. Le dijo: esto dice el Señor: has desafiado la palabra del Señor y has desobedecido el mandato que el Señor te dio. Regresaste a este lugar para comer y beber donde Él te dijo que no comieras ni bebieras. Por eso tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y de beber, el profeta viejo ensilló su propio burro y se lo dio. Y el hombre de Dios siguió su camino. Mientras viajaba, le salió al paso un león y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino. Tanto el burro como el león estaban junto al cadáver. Versículo 29 dice: entonces el profeta cargó el cuerpo del hombre de Dios sobre el burro, lo llevó de regreso a la ciudad para hacer duelo por su muerte y enterrarlo. Que no te entierre tu enemigo. Toma asiento. Te invito a que tomes un papel, notas, un cuaderno, coge tu Biblia. No dejes que tu enemigo te entierre. Yo quiero hacer una pregunta esta noche. ¿Sabes quién es tu enemigo? Es importante que tú conozcas no solamente a tus amigos, sino tú sepas quiénes son tus enemigos. El problema que muchas veces en la iglesia nosotros tenemos es que la gente cree que por todo lo que brilla es oro. Y toda la persona que se hace llamar hermano, se hace llamar evangélico, se hace llamar líder o pastor, hermano, es un hombre o una mujer de Dios. Dile a la persona que está a tu lado: ten cuidado con todas las personas. Y puede, hermano, que sí, puede que en un momento hayan sido hombres de Dios, puede que en un momento hayan servido a Dios, pero dice la palabra: por sus frutos los vas a conocer. La palabra enemigo me impresionó tanto. ¿Tendrás enemigos en la iglesia? ¿Habrá enemigos en la iglesia entre ustedes? Usted me mira ahí y me dice no. O usted se va a sorprender del concepto de esta palabra. Dice: enemigo es el que tiene mala voluntad contigo. No sé si te has encontrado con gente que, como que no te pasas, o no pasas a esa persona no te pasa a ti. Yo no paso a esa persona ni con chocolate, dice alguien, ni con caramelo, no puedo pasar a esa persona. Yo no sé qué tiene, dice. No, puede ser que tú tengas una animadversión hacia esa persona y no te agrade esa persona. Y dice: cuando esa persona tiene una mala voluntad contigo, es tu enemigo. Enemigo es, dice, el que se opone a tus ideas. Estaba conversando con una líder de nuestra iglesia y me dice: pastor, una de las discípulas del grupo me dijo que lo que el pastor dice no es verdad. Y estábamos hablando acerca, yo le he dicho que usted no se puede poner esto en el brazo. En el mundo, a esa cosita que le metieron a las personas en el brazo para supuestamente salvarlos de la muerte, hay una canción que yo escuchaba en el mundo de un grupo de rock que se llama La Dama de Plata, porque usaban la jeringa para meterse marihuana y droga al cuerpo.
Y de eso le estoy hablando a usted. Y yo le he dicho a esas personas que eso es un veneno que ha matado gente y que no deberían tomar esa decisión, porque hermano, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si tú no tienes esa revelación, y me han dicho, no, pero pastor, en iglesias, muchas iglesias, los pastores le han prohibido a la gente venir si no tenían su tarjetita, ¿no? Que los nazis fueron los primeros en hacer esa tarjetita a los judíos del Holocausto. Usted me entiende, estoy hablando en clave porque ya me han advertido, me han cerrado varias veces la página. Entonces, si esa persona está contraria a lo que le estoy diciendo, y no, hermano, porque me estoy inventando, sino porque acaba de un par de semanas murió alguien, un amigo mío, con cáncer a la garganta. Yo le pregunté a la esposa y le dije, ¿tiene el tercer caramelo? Sí, me dijo. ¿Desde cuándo se enfermó? Él no tenía, es una persona sana, él no tenía nada. Y estas cosas están produciendo cáncer, tumores, ataques al corazón, ataques cerebrales, SIDA. Algunos hermanos, una persona, estuve esta semana hablando con un hombre de Dios, ¿no?, que hoy es pastor, que me acompañaba a unos lugares a ayunar. Pastora Isabel era como una mamá, siempre ha sido como una mamá. Yo aprecio mucho a Pastora Isabel. Yo la conocí en ese lugar. Me iba a ayunar. Beto, me encontré con Beto, te manda saludos. Y él me dice, yo no sabía eso. Y Dios le habla a ese muchacho, Dios lo usa. Y yo dije, Dios no te habló nada. Me dijo, no, es que estaba mal, estaba desconectado de Dios en esa fecha. Y hermano, Dios ha tenido misericordia de mucha gente. Porque en estos lotes había, mitad era agua salina y mitad tenían veneno dentro, ¿no? Por eso la pregunta es, ¿sabes quién es tu enemigo? Los medios de comunicación, muchos de ellos sabían esto, y hermanos, estaban buscando la muerte de la gente. Dice el que se opone a tus ideas, el que no te tolera. Dice enemigo es el que no te tolera. Dice, con razón, ese hermano me ve y me voltea la cara, dice el que te es antagónico, el que nunca tiene acuerdo contigo. Quieren llegar a un punto de acuerdo, esa persona siempre va a buscar, le llaman el pelo en la sopa, la mosca en la sopa, el pelo en la comida. La Biblia dice que la palabra Satanás, diablo, es enemigo, el adversario. ¿Saben por qué le dicen el adversario? ¿Por qué le dicen el adversario? Su propio nombre dice el que te adversa, el que se te opone todo el tiempo. Esperamos, hermano, que usted no tenga enemigos aquí. Pero lamentablemente, usted va a la Biblia. ¿Usted sabe quién mató a Abel? ¿Quién mató a Abel? ¿Quién vendió a José? ¿Quién hizo sufrir a David? Sus hermanos. Ahora usted, yo no estoy diciendo que tenga cuidado de todos los hermanos de la iglesia, sino que aprenda a sobrellevar esta situación. La Biblia dice, en el mundo tendrás aflicción, pero yo he vencido al mundo, dice la palabra de Dios. Y este pasaje habla de un hombre de Dios, hermano, que fue sobre un altar a profetizar un altar. Fíjate lo tremendo que es, porque los profetas no solamente le profetizan a las personas, los profetas profetizan a los elementos. Los profetas le profetizan, hermano, a la política. El domingo pasado yo le dije a la iglesia, usted va a ver la sorpresa que vamos a tener en lo que ha pasado, ¿no? Y como yo le digo, mientras Dios, hermano, haya hombres de Dios en esta nación va a mantenerse de pie. Y me perdonan los hermanos de otros países. Colombia hoy está bajo el comunismo de un hombre. Hermano, Petro es un hombre. Si usted se ofende, pero yo quiero que usted sepa que no puedo ser ajeno a lo que está pasando. Porque la vida cristiana no es, esta vida cristiana y las demás cosas no nos importan. Pero Petro es un comunista. Y me perdona la iglesia, porque la iglesia es la primera responsable que un país se destruya. Los cristianos de ese país.
Chile, Colombia, Venezuela, Argentina está deshecha. No hablamos de nuestros hermanos venezolanos, lo que está pasando, pero la iglesia cristiana fue responsable de lo que está pasando en ese lugar. El día que este país se pierda, dile al que está a tu lado, tú eres responsable. El día que este país, hermano, se vaya, perdóname, al infierno, pues dile al que está a tu lado, tú eres el responsable. Hermano, no es responsable de la política, el alcalde, no, responsable de la iglesia cristiana. Dice la escritura que Dios, hermano, no le tiene miedo al pecado. ¿Por qué razón Dios destruye Sodoma y Gomorra? ¿Usted cree que destruye Sodoma y Gomorra porque le tiene miedo a los homosexuales? Esto como son los hermanos cuando ministramos liberación se persignan. Yo no sé si son católicos todavía. Les da miedo la manifestación de los espíritus inmundos. Y Dios no le tiene miedo al pecado, hermano. Dios no le tiene miedo a los demonios. La iglesia tradicional dice, ¿cómo va a tener un cristiano demonios? ¿Cómo Dios va a estar dentro de un cuerpo con el Espíritu Santo, el demonio y el Espíritu Santo? Dice, ¿usted cree que el Espíritu Santo dice, ay, Ave María Purísima, aquí hay un demonio? ¿Usted cree que el Espíritu Santo, hermano, es Dios y Dios ha creado los demonios? Y no le tiene miedo, es su creación. Y lo mira y lo observa. ¿Y sabe qué cosa? Sodoma y Gomorra se destruyó por ausencia de justicia. Dios le dice a Abraham, Abraham hace todo un rollo con Dios. Si hubieran 50 justos, destruiría. Y así, hermano, le está convenciendo. Y qué tremendo, ¿no? ¿Ha tenido una conversación con Dios así alguna vez? A mí me molesta mucho y espero que usted crezca, ¿no? La oración es, bueno, ahí están las 15 peticiones, 3 minutos por cada uno. Terminan de orar en el nombre de Jesús, amén. Cuando Dios te iba a hablar, ya usted se estaba yendo. ¿Cómo hablabas, Gladys, con Elías? Tú hablabas todo y de repente, cuando él quería compartirte algo, bueno, nos vemos ya, mi mamá me está llamando. ¿Sabe cómo se siente una persona así? También necesita escuchar a la otra persona, también necesita hablar. Y Abraham estaba hablando con Dios y le dice, mira, y si hubieran 40, y si hubieran 30, y si hubieran 20, y si hubieran 10, y no había 10. Él pensaba que había 10, no había 10, no había 5, hermano, personas justas en Sodoma y se perdió. Y Dios le dijo, si hay 10, no voy a destruir este país. ¿Cuántos justos hay aquí? 3. ¿Cuántos justos hay aquí? No me haga asustar, hermano, de verdad. El domingo lo paso por liberación. ¿Y sabe qué cosa? El profeta va y le dice, altar, te vas a destruir. Y que se habían reunido en Betel. Una de las cosas que tú quiero que sepas, de donde nosotros, hermanos, también el Señor ha traído mucha revelación a la iglesia, cuando aquí nosotros podemos darnos cuenta que comienzan a partirse las dos casas. Israel eran 12 tribus. David había consolidado el reino poderosamente y entrega, hermano, el reino a su hijo Salomón. Su hijo Salomón recibe una sabiduría impresionante de Dios, pero después, hermano, él fracasa porque, dice, de su corazón se inclinó a las mujeres que él amaba. Yo siempre me pregunto, ¿cómo tendría tiempo? Si con una es difícil, hermano, imagínense con 300. Y no solamente 300, tenía 600 concubinas. Y tú dices, Dios mío, el tipo debe tener tanta sabiduría. Porque con una uno pelea, hermano. Uno a veces ya no sabe qué hacer. Dile al que está a tu lado, ¿sí o no? Aprendimos que a las mujeres hay que amarles. Tú no puedes comprender. El día que tú quieras comprender a una mujer vas a tener un serio problema, vas a morirte. Yo siempre a los esposos les voy a dar un consejo. Hermano, tú dile, yo siempre voy a tener la última palabra. Mi amor, lo que tú digas es lo que tú mandes, lo que tú quieras. Porque si no va, o quieres tener paz, o quieres tener la razón. Son dos cosas diferentes. Tú escoges. Si no, pregúntele a Elías, hermano. Dice la palabra de Dios que Salomón se porta mal con el Señor y hay una palabra profética. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Primera Reyes, capítulo 11, versículo 37. Capítulo 11, versículo
del 29, vamos a leer primero del 29 al 33. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 29 dice: cierto día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo se encontró con él en el camino. Ahías tenía puesta una capa nueva, los dos estaban solos en el camino. Ahías tomó la capa nueva que llevaba puesta y rompió en 12 pedazos. Luego le dijo a Jeroboam: toma 10 de estos pedazos, porque el Señor Dios de Israel dice: estoy a punto de arrancar el reino de las manos de Salomón y te daré a ti 10 tribus. Pero le dejaré una tribu a Salomón por amor de mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Pues Salomón se ha apartado de mí, rindió culto a Astoret, diosa de los sidonios, Quemos, diosa de Moab, a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, ni ha hecho lo que me agrada, tampoco ha obedecido mis decretos y ordenanzas, como hizo su padre David. Dios le quita a Salomón el reino y se lo da 10 a Jeroboam y 2 a su hijo Roboam. Ahí, hermano, cuando usted lea la Biblia, usted se va a dar cuenta, cuando habla de Israel, no está hablando la teología que nosotros aprendimos en el seminario. Dicen, cuando Dios habla de Israel, está hablando de la iglesia evangélica cristiana. Eso es una herejía. Aunque te ofendas, te voy a decir, es una herejía. Ellos dicen: Dios desechó a Israel y escogió la iglesia cristiana. Falso. Romanos 11 dice: ¿habrá desechado Dios a Israel? De ninguna manera. Cuando habla de Israel, está hablando de la casa de Israel. Está hablando de las 10 tribus que fueron con Jeroboam. Está hablando, hermano, de un pueblo que fue disperso por el mundo entero para que la salvación del Maestro venga a nuestras vidas. Y muchos de ustedes pertenecen a esas 10 tribus que la Biblia llama las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la casa de Israel eran las 10 tribus donde Jeroboam se hizo rey. Y después Dios le dejó dos tribus, Judá y Benjamín, a Roboam, el hijo de Salomón, y se llamó la casa de Judá. Entonces diga conmigo: la casa de Judá y la casa de Israel. Y ahí se dividen, hermano, en 2 casas. A la casa de Israel también Dios le llama Efraín. En algún pasaje de Isaías usted va a darse cuenta una palabra profética sobre Efraín. Efraín, mi hijo primogénito, le llama. ¿Han escuchado en Isaías? ¿Han leído la palabra de Dios? Está hablando, ¿sabe qué? De la casa de Israel, de las 10 tribus perdidas. Y también se llama la casa de Israel, se le llama la casa de José. Yo no voy a entrar en ese tema, pero yo quiero compartirles algo de esta enseñanza que me llamó mucho la atención. Y dice la palabra que a Jeroboam Dios le dijo, mire lo que dijo a Jeroboam. Capítulo 11, versículo 37. Capítulo 11, versículo 37 dice la palabra, y 38. Te pondré a ti en el trono de Israel, Jeroboam, y gobernarás todo, dice, todo lo que tu corazón desee. Si prestas atención, mira, hermano, cada vez que Dios escoge a alguien, siempre tiene, hermano, aunque tú seas un sustituto de otra persona, Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Pero nosotros lo echamos a perder. La semana pasada se compartió aquí una palabra que yo estuve transmitiendo desde los Estados Unidos. Y siempre Dios escoge a la gente, hermano, para que termines bien tu camino. Yo no creo en un Dios que te escoge para destruirte, para dañarte, para hacerte daño, para lastimarte. Y dice la palabra del Señor, Dios le dice a Jeroboam, versículo 38, si prestas atención a lo que te digo y sigues mis caminos, gobernarás, dice, y haces todo lo que yo considero correcto, haces lo correcto. Y si obedeces mis decretos y mandatos, como lo dijo mi siervo David, entonces siempre estaré contigo, estableceré una dinastía duradera para ti, como hice con David. Y y te entregaré a Israel. Si obedeces mis decretos y mandatos como David, si haces lo que yo considero correcto. Dile a la persona que está a tu lado lo que tú consideras correcto. Dile, lo que tú consideras correcto,
no necesariamente Dios lo considera correcto. Por eso dice la palabra del profeta, dice, tú tienes que hacer lo que Dios considera correcto, no lo que tú crees. Porque, hermano, las buenas intenciones, el infierno está pavimentado con piedras de buenas intenciones. Las buenas intenciones no le agradan a Dios le agrada la obediencia. Y no solamente la obediencia, sino la forma en que tú debes hacer las cosas. Un ejemplo sencillo. Dice la palabra que llevemos nuestros diezmos a la casa del Señor. No dice que con eso hagas chocolatada para los niños. Y no te estoy diciendo que no ayudemos a los necesitados, pero no puedes tomar tus diezmos para hacer algo que Dios no lo ha dicho. Y la gente dice, no, Dios me va a entender. Estás bien equivocado. Por eso es importante que conozcas al Señor. Saúl dijo, Dios me va a entender, voy a hacer el sacrificio, no está el profeta, yo voy a tomar el lugar del profeta. Dios no te va a entender. Dios te dijo, espera al profeta. Dice la palabra, él tomó el lugar que a él no le correspondía. En primer lugar, esta mañana yo quiero que sepas que no debes levantar adoración en un lugar equivocado. Jeroboam, hermano, levantó un altar en un lugar equivocado. ¿Qué significa levantar altar en un lugar equivocado? ¿Qué significa levantar un altar en un lugar equivocado? Ahora, no solamente levantó un altar hacia Dios, sino levantó un altar pagano. Dos cosas hizo, levantó un altar pagano. La pregunta es, ¿a quién adoras tú? ¿Saben? Nosotros hablamos de los católicos como idólatras. Usted sabe que dentro de la iglesia cristiana hay más idolatría que allá afuera. Hasta los pastores, hermanos, idolatran su ministerio. Aman más su ministerio que a Dios. Y los pastores sabemos eso. Porque llegan momentos en tu trato, si tú sigues creciendo en tu trato con Dios, Dios te va a preguntarte si el ministerio es más importante que Dios para ti. Y mucha gente ha sido cuestionada con eso porque ama más el ministerio que a Dios. Más la obra de Dios que a Dios mismo. Porque están haciendo a la obra de Dios, pero no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para buscar a Dios, no tienen tiempo para ayunar. La pregunta es, ¿por qué lo estás haciendo si no puedes buscar a Dios? ¿Cómo puedes dar a las personas lo que tú no puedes tener de la presencia de Dios? Eso es para pastores, líderes, mentores, para cualquier persona que quiera servir a Dios. En Betel, Jeroboam levantó un altar equivocado. Altar equivocado es adoración incorrecta a las cosas que no es Dios. Encontré con un joven que me dijo, pastor, me enamoré perdidamente. Dios tenía un llamado para mí, un ministerio para mí, y me enamoré de esa muchacha y me casé con ella. Ella no quería saber nada de las cosas de Dios. Han pasado 7 años, me dijo, sí, tenemos 2 niños, pero no puedo más. Tengo un vacío profundo. Sé que Dios no estaba en este tema, Dios no estaba en este asunto, me dijo así. ¿Qué voy a hacer? Yo le dije, comienza a buscar a Dios. En el proceso Dios te va a mostrar el camino. Porque la gente dice, bueno, ya se acabó, ya se terminó, ya me equivoqué. No, falso. Nunca es tarde cuando tú quieres volver a los caminos del Señor. Siempre habrá una oportunidad mientras estés vivo, mientras estés respirando. Si Dios te llamó a hacer algo, si Dios te dio una palabra, siempre habrá una oportunidad de empezar otra vez. Y no te hablo porque yo pienso, sino porque su palabra dice, porque su naturaleza es, mientras tengas vida hay esperanza. ¿Dónde estás adorando a Dios? Hay gente que divide las iglesias y cree, hermano, porque esa persona le está yendo bien, está bien. Y dividió una iglesia y hizo una congregación. Y lo que trajo es un altar equivocado, un altar pagano, un altar profano. Y tenga cuidado de estar en un altar profano, porque un altar profano lo hace profano a usted también. Dice el versículo 3 del capítulo 13. Versículo 3 del capítulo 13 dice la palabra: ese mismo día el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero.
El Señor ha prometido dar una señal: este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán al suelo. Cuando Jeroboam, hermano, escuchó eso, oyó el versículo 4, que el hombre de Dios hablar sobre el altar, el rey señaló con el dedo y gritó: detengan a ese hombre. Pero al instante la mano del rey se paralizó en esa posición. Dice, fíjese, hermano, cuando tú estás con un hombre de Dios, y cuando la gente pagana, la gente que no conoce el mover de Dios, quiere detener esa palabra, el cumplimiento de la palabra es efectiva. O sea, yo quiero que tú, si tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, te voy a dar un consejo. No te entristezcas. La oposición significa que esa gente está buscando que la palabra que Dios te dio se va a cumplir inmediatamente. Así que déjate ponerte triste. Porque cuando este hombre, hermano, quiso detener al hombre de Dios, dice, inmediatamente se cumplió la palabra, versículo 4. Dice, levantó su mano, versículo 4 y versículo 5. Miren lo que dice el versículo 5. En ese mismo momento se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron, tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibe del Señor. ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado? ¿Cuántos de nosotros hemos pecado contra Dios? Porque ahora, hermano, le llaman al pecado equivocación. Quiero que le digas a la persona que está a tu lado: equivocación no es pecado. Y le diré: falla no es pecado. El pecado es distinto que una equivocación. A la falla al pecado no se le llama falla, al pecado no se le llama equivocación, al pecado se le dice pecado. Y el pecado es transgredir los mandamientos del Señor. Y usted tiene que ver que en nuestro camino la palabra de Dios habla de pecado, de rebeldía. La palabra de Dios habla de iniquidad. Son cosas diferentes. Y de rebelión. Usted tiene que saber conscientemente qué cosa es lo que hace para que vaya a pedir perdón a la presencia de Dios. Dice la palabra: guarda tu corazón, hermano, y reconoce tu pecado y regrese a Dios. Dice, hermano, Jeroboam sabía que había hecho mal. Había levantado un altar para adorar dioses paganos. Había levantado un altar en el lugar equivocado. Y él sabía que estaba mal. Y la Biblia dice que el hombre de Dios fue y le dio una palabra a Dios. Ahora, la pregunta que yo me hago es: ¿por qué, si a esta persona está andando mal, Dios envía un profeta? Dile a la persona que está a tu lado: cuando Dios te envía un profeta, es la señal que Dios te ama. Es una señal que Dios te ama, que te está diciendo: detente, para. No te enojes. A veces la gente se enoja con el pastor, se enoja con el líder, se enoja con la pastora, se enoja con todo el mundo. Debes entender que cuando alguien te está diciendo algo, te está diciendo: detente, para, porque Dios te ama. No te enojes contra la palabra profética. Y cuando hay hombres de Dios, hermano, el juicio lo alcanza inmediatamente a la persona. La gente se enoja contra los enviados de Dios porque su corazón no está dispuesto a cambiar. Cuando alguien te señala algo, baja la cabeza. Humildad no es pobreza, humildad es la disposición de aprender. No, ¿por qué me dicen? ¿Por qué me corrigen? ¿Por qué? Porque queremos formar tu carácter. Hay un proceso de Dios en tu vida. ¿Y saben por qué? ¿Por qué enderezamos? ¿Por qué le decimos las cosas a la gente? Porque nos importas. Porque ¿sabes qué cosa? Si no nos importara, es lo que te da la gana. Y la Biblia dice, Dios dice: yo corrijo a mis hijos porque son mis hijos. Porque si fueran bastardos, yo no haría nada. Mira, no me importa. Haz lo que quieras. Dice, el hombre levantó la mano y su mano se quedó seca. ¿Saben qué significa la mano? ¿Saben cuándo tu mano se ha secado? ¿Qué haces con tu mano? ¿Qué haces con tu mano? Trabajas. ¿Cómo sé que tu mano se ha secado? Cuando el trabajo se seca, cuando no hay provisión de Dios,
Porque Dios te está diciendo, tienes un altar equivocado, estás adorando lo que no debes, estás amando lo que no debes, y estás poniendo en primer lugar personas y cosas antes que Dios. Hermano, yo siempre creo que el amor se demuestra. El amor no son palabras. Imagínense a Jesús. Desde el cielo te manda tus tarjetas, estas tarjetas hermosas, no te amo. Humanidad, o qué sé yo, tu nombre, Nancy, te amo tanto, pero al final de tu vida te vas a ir al infierno. Pero recuerda que te amo. Daddy, yo aprecio mucho, te amo tanto, pero cuando mueras te irás al infierno. ¿De qué sirve una tarjeta? ¿De qué sirven unas palabras? Dios te demostró con acciones que te amaba. Y la vida es así. Usted no puede decir, hermano, o sea, yo sé que a las mujeres les gustan las palabras, todo, pero ¿sabe qué cosa? El verdadero amor se demuestra con acciones. Porque las palabras se las lleva el viento. Y la mano representa trabajo. Cuando se seca el trabajo, Dios te está llamando la atención y dice, te está pasando algo. ¿Y por qué le digo eso, hermano? Porque cuando usted tiene un momento, ¿no?, de decir, quiero crecer, quiero servir a Dios, vas a tener que hacer sacrificios. Conozco una persona que tenía un restaurante, hermano, tenía una peña. Se convirtió al Señor y agarró toda la cerveza. Ella no devolvió la cerveza, no voy a perder plata. Dijo, agarró la cerveza y hermano, a los caños, con todas sus empleadas, los whiskies, los vinos, todo. Eso se llama, hermano, arrepentimiento. La gente dice, no, es que voy a perder. Hay gente que no puede separar 2 horas, 3 horas de su tiempo para escuchar la palabra de Dios. No me digas que amas. El amor es real, el amor se demuestra, el amor son acciones. Y Dios, hermano, envió un profeta para decirle, sabes que tienes que enderezar, porque tengo una promesa para ti. Dice la palabra que tu reino será permanente como el de David. Y se secó su mano. ¿Qué más haces con tus manos? Aparte de trabajar, comes. No creo que comas con los pies. Con tus manos comes. ¿Y qué pasa cuando tu mano se seca? Tú eres incapaz de recibir instrucción, incapaz, hermano, de recibir palabra de Dios. Por eso es que la gente no entiende la Biblia. ¿Por qué? Porque sencillamente su corazón, sus brazos se han secado. No entiendes instrucción, tienes el brazo seco. Cuando se seca tu mano, la gente se pierde porque no puedes bañarte. Y cuando hablas de bañarte, hablas de limpieza. Y cuando tú no puedes bañarte, tú estás en suciedad. Y por eso que la gente anda en pecado. Aunque venga a la iglesia, tiene el brazo seco. Pero Dios está dispuesto a perdonarte y a restaurarte. Vuelve de corazón. Versículo 6 dice la palabra, entonces el rey clamó al hombre de Dios. Vaya al versículo 6. El rey le dijo al hombre de Dios, te ruego que le pidas al Señor tu Dios, ya no es mío, porque yo estoy perdido, es tu Dios, que me restaure la mano. Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano de Dios le fue restaurado y pudo moverla. Hermano, a pesar de que Dios pueda hacer un milagro en la gente no va a cambiar. La gente recibirá su sanidad a pesar de su desobediencia. Y yo lo he visto. Esta semana estaba hablando con una muchacha. Yo dejé de verlo a este joven, este amigo mío. Y llegando a Lima me dijo, una de las discípulas en Lima me dice, ¿te acuerdas de Ernesto? Sí, está así, su familia está así. Su esposa estaba, ya la han desahuciado. Lo primero que le pregunté, ¿se puso el asunto? Me dijo, sí. Y que, como usted me dijo, ¿y por qué pregunta? Me dice, ahora que usted pregunta, me doy cuenta que después de que se puso eso, a ella le dio un cáncer agresivo. ¿Y sabe qué? Yo le dije, voy a orar
Yo la miré a ella cuando yo estaba compartiendo, porque ella estaba así, no podía ni hablar nada. Y cuando yo comienzo a compartir con él, de repente volteo y la mujer estaba atenta viéndome con sus ojos abiertos. Y yo le dije, en una semana vas a orar, la siguiente semana vas a caminar y la tercera semana te vas a parar. Y no, a mí no me interesa lo que el médico te haya dicho, es el problema de los médicos. Yo conozco a un Dios que puede servirte, pero te voy a decir una cosa, Dios, no te apartes de Dios. Tengo casos de SIDA, hermano. El otro día la mamá de este muchacho que tenía SIDA, que estaba tomando 18 pastillas antivirales porque estaba con 90% del cuerpo comprometido. Al día de hoy ese muchacho no viene a la iglesia, no busca a Dios. Nos buscó por su sanidad y gloria a Dios, hermano. Y yo le dije, no hagas eso. Porque tanta gente los he visto pasar, cientos de personas. Gente que terminaba los cultos y decía, yo he venido a la iglesia y Dios me ha sanado, pero yo no quería pasar adelante. Me dice, no, yo entro y me da coraje. Yo no quería, no querías que Dios te sane. No, porque yo no he venido para eso, me dice. ¿Y por qué en vez de hablar esas tonterías no das gracias a Dios? Porque hay gente que busca tanto tiempo su sanidad y Dios, no sé, los deja esperando. Dile a la persona que está a tu lado, es tiempo de regresar y es tiempo de cambiar. Levanta tu mano derecha y di conmigo, la gente recibirá su sanidad a pesar de su desobediencia. Y diga conmigo, la respuesta afirmativa de sanidad, de bendición, de liberación, no significa aprobación de Dios. Cuando Dios hace algo por ti, no significa que Dios está probando tu conducta. Escucha. Porque dice Dios, sana la mano de Jeroboam que estaba seca. La pregunta es, ¿Jeroboam cambió? ¿Se volvió a Dios? No se volvió a Dios. A pesar de todas las señales. Mira el versículo 33, capítulo 13, versículo 33. Vaya conmigo y lean. Mira lo que dice la escritura. A pesar de esto, Jeroboam no abandonó sus caminos perversos. Continuó seleccionando sacerdotes de entre la gente común y nombraba a cualquiera que quisiera ser sacerdote en santuarios paganos. Por eso, hermano, la gente dice, no, ya viene el arrebatamiento de la iglesia. Yo le voy a decir algo. La tribulación de los últimos 7 días de la venida del Señor se va a dividir en dos. La primera parte de los 3 años y medio se llama la angustia de Jacob. Y Dios va a meter a la iglesia entera en un proceso de persecución, de aflicción. Gente que, hermano, va a tener que probar su fe. No te vistas que no vas. Gente que dice, no, ya Cristo viene, nosotros no vamos a pasar. Perdóname, tengo malas noticias para ti. La iglesia cristiana va a pasar el primer proceso de la angustia de Jacob. Porque después de lo que vimos en la pandemia, nos hemos dado cuenta que la gente los cristianos, yo me reía, no, los cristianos decían, yo me voy con Cristo, sí, yo me muero, yo me voy con el Señor, pero cuando vino la pandemia nadie quería morirse. Vestidos como astronautas estaban. No querían recibir al pastor. Un día le dije a una persona, voy a ir a tu casa por ahora, pero no, pastor, no venga. Aquí ni nos abrazamos ni nos saludamos. Nosotros les hicimos la comida por debajo de la puerta, le damos a todos. A ese nivel ha llegado la gente. Yo me pregunto, ¿qué fe tienen? ¿En quién creen? Dile a la persona que está a tu lado, ¿en quién crees? ¿En quién crees? ¿Cuál es tu fe? ¿Es la fe que vence al mundo realmente? En tercer lugar, diga conmigo, dile a la persona que está a tu lado, no te sientas a la mesa con tu enemigo. Dile, nunca te sientas a la mesa con tu enemigo. Dice la palabra en el versículo 7, después el rey le dijo al hombre de Dios, ven al palacio conmigo, come y te daré un regalo.
El problema de que la gente hermano, la teología ha psicologizado las escrituras. Y yo quiero que usted sepa que la palabra de Dios no puede ser mezclada con la psicología. Y le llaman amor de Dios a cosas que Dios no ama. Usted no puede llamar amor de Dios a las cosas que Dios no ama. El enemigo de Dios, Jeroboam, le dice al hombre de Dios: venga a palacio conmigo. No le estaba invitando, hermano, a cualquier lugar. Y no importa cuál sea el lugar que te están invitando o lo que estén ofreciéndote, porque más valiosa es la palabra de Dios que cualquier palacio. El hombre dice: te daré un regalo, te daré una ofrenda. Dile a la persona que está a tu lado: aprende a recibir las cosas de la persona correcta. Hay gente que está contigo, pero su corazón te aborrece. La Biblia dice en Proverbios: come y bebe, pero su corazón no está contigo. Algunas personas, hermano, creen que puede darte un regalo, una ofrenda y pueden comprar tu ministerio. Hay gente que se puede vender. Balaam era uno de ellos. Y él siempre le dice: a ver, ¿cuánto me van a dar? Y Dios le ha dicho: no, a ver, voy a seguir consultando. Y dice Dios, le dice, como él no entiende de razones, él entendía de plata. Por eso, hermano, recuerde que si usted tiene problemas con el dinero, usted está en serios problemas. El dinero es un mal amo, pero es un buen siervo. Y con esto no le digo que no prospere, no ame más al dinero que a Dios. ¿Y cómo yo sé que ama más al dinero que a Dios? ¿Cómo yo sé que usted ama más al dinero que a Dios? Usted le roba los diezmos a Dios, punto. Yo le estaba diciendo en estos días a una discípula, ¿no? Pastor, no me alcanza. Y le dije: no es que no te alcanza, tú no diezmas porque no te alcanza, sino que a ti no te alcanza porque tú no diezmas, que eso es diferente. Vuelvo y repito, hermano, estamos hablando de acciones. No podemos hablar de cosas subjetivas. Balaam fue y Dios casi lo mata por eso. Y el versículo 8 dice el profeta, el hombre de Dios, dice: aunque me dieras la mitad del reino, no iría contigo, no voy a compartir nada contigo. El profeta estaba claro, la instrucción de Dios fue clara. El versículo 9 dice, mire lo que dice el versículo 9, léalo conmigo. Versículo 9, capítulo 3, ¿qué dice? Léalo fuerte, a la voz de 3, 1, 2 y 3, léalo fuerte. Levanta tu mano derecha y hay gente con quien yo no puedo compartir. ¿Sabes con quién no puedes compartir? Yo le pregunto, ¿Jeroboam era enemigo del hombre de Dios o no? No solamente no te sientes con tu enemigo, sino que no te sientes con la persona que no ama a Dios. Porque Dios le dice a su pueblo: no, tus amigos serán mis amigos y tus enemigos serán mis enemigos. Yo amaré lo que Dios ama. Los amigos de Dios son mis amigos, los enemigos de Dios son mis enemigos. Yo le dije un día a una persona: mi ayuda, mi aprecio para contigo está condicionado a que sirvas a Dios. El día que tú dejes eso, nosotros nos separamos, tú por tu camino y yo por el mío. No, pero pastor, podemos ser amigos. Tú puedes ser amigo con quien habla mal de Dios. No puedes sentarte con alguien que habla mal de la iglesia. No puedes sentarte con alguien que habla mal de las cosas de Dios. No lo puedes hacer. No es que es mi amigo, no, lo siento mucho. La palabra de Dios dice: no te sientes con tu enemigo, porque tu enemigo te va a enterrar, porque los enemigos de Dios están buscando tu destrucción. Yo conozco de gente que le dio en su comida hechicería porque amaban a Dios, su propia familia. En cuarto lugar, no confíes en gente que va en contra del propósito de Dios, que va en contra de la palabra de Dios, en contra de las instrucciones que Dios te entregó. Versículo 11, hermano, después de que pasa todo esto y el profeta joven se va, versículo 11, léalo conmigo, por favor.
Dice, sucedió que había un profeta viejo que vivía en Betel y sus hijos fueron a contarle que el profeta joven, que el hombre de Dios había hecho en Betel ese día. Le contaron a su padre lo que el hombre le había dicho al rey. El profeta anciano les preguntó por dónde se fue. Así que ellos le mostraron a su padre el camino por donde el hombre de Dios había tomado. Rápido encien el burro, les dijo al anciano. Enseguida enciaron el burro y se montó. Entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. El profeta viejo le preguntó, ¿eres el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, yo soy, le contestó. Entonces le dijo al hombre de Dios, acompáñame a mi casa y come algo. No puedo, respondió. No se me permite comer ni beber nada en este lugar, porque el Señor me dio este mandato: no comas ni bebas nada mientras estés ahí y no regreses a Judá por el mismo camino. Sin embargo, el profeta anciano le dijo, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha mandado de parte del Señor, llévalo a tu casa para que coma y beba. Pero el profeta viejo, ¿qué dice? Dígalo fuerte, pero el profeta viejo, ¿qué hizo? Dígalo fuerte, ¿qué cosa estaba haciendo? Estaba mintiendo. Yo le hago una pregunta, ¿por qué le mintió? ¿Era profeta o no era profeta el profeta viejo? Yo le pregunté, ¿era profeta o no era profeta? Vamos, piensa, ¿era profeta o no? La pregunta es, ¿por qué le mintió? ¿Era falso? No. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe por qué hizo eso usted? Por envidia. Porque él estaba en Betel y nunca Dios usó para darle una palabra a Jeroboam. Años vivía, no solamente en Betel, sino que nunca fue invitado a palacio. Dice la palabra, hermano, que el rey le invitó al profeta joven a palacio, pero a ese profeta viejo nadie le invitó, porque, hermano, estaba, la palabra viejo, ¿sabe qué significa? Viejo traducido, esta traducción, en la palabra en hebreo es sin unción, sin palabra, en desuso. Por eso te tienes que cuidar de los consejos de gente que no conoce a Dios. Yo recuerdo un día, estaba saliendo de una denominación y fui con unas hermanas de la iglesia a visitar el lugar donde ellas estaban congregándose. Y yo fui, y hermanos, parecía estaba bonita la iglesia. Y de repente fui la segunda vez y el pastor me dice, tienes que quedarte acá. A mí el Señor me ha dicho que aquí vas a servir, aquí vas a ministrar. Y yo le dije, perdóneme, pastor, yo necesito una palabra de Dios. Levanta tu mano derecha, di conmigo. Porque los que son guiados por el Espíritu Santo. Dígalo fuerte. Porque los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Hijo de Dios no es cualquiera. Te pregunto, ¿te guía el Espíritu Santo? Gente que cuando vienen a la iglesia, personas, hermanos, siempre vienen y yo le digo, pastor, me dice, no, yo voy a quedarme en la iglesia. Le digo, primero que Dios te ha hablado. No, es que me gusta, no, tiene que hablarte. Te voy a dar 3 meses para que te hable el Señor. Porque yo no quiero meter a Jonás en mi barco. Puede que tú te estés diciendo, hermano, Dios te ha mandado a otro sitio y tú te estás viniendo conmigo a Tarsis. No, y tu destino es Nínive. ¿Y qué vas a hacer con mi barco? ¿Qué vas a hacer con mi barco? Me vas a traer tormentas. Y voy a tener que tirarte, hermano, para que te coman los tiburones en algún lugar. Dile que está a tu lado, ¿dónde vas? Tienes cara de Jonás, dile así. Hermano, el tipo le tenía envidia. Por eso tú tienes que saber con quién sentarte a la mesa, a quién abrir el corazón, a quién confiar en las cosas. Yo recuerdo que estaba uno de mis discípulos que no está aquí, yo lo aprecio mucho, en un momento volverá a los caminos del Señor. Mi pastor en la ciudad. Y yo siempre decía, eres mi amigo, decía así. Y él cambiaba su rostro y yo, ¿te pasa algo? Me dijo. Le dije, me dice, pero pastor, esa persona no es su amigo, me dice así.
¿por qué hablas esto? Y me sacó su celular y me dijo, escucha esto, una grabación del programa de radio. Y cada vez que usted dice algo, él sale detrás a maldecirlo, a decir cosas contrarias, a adversarlo. Y él me encontraba conmigo, hermano, en la calle, me abrazaba, vamos a comernos un ceviche. Y yo, hermano, no podemos cuidarnos de todas las personas, pero tampoco puedes ser ingenuo. ¿Sabes quién te ama? ¿Sabes quién te ama de verdad? Gente que me ha dicho, pastor, yo nunca me voy a ir aunque usted me vote. Y cuando tuvimos un problema, son los primeros que salían corriendo. Y cuando la gente me dice eso, yo digo, no digas nada. No prometas algo que no vas a poder cumplir. Es necesaria las crisis en nuestra vida. Hermano, las crisis son como tormentas. Las crisis son tornados. Y los tornados, nosotros tuvimos un tornado en Houston hace un mes atrás. Estábamos en la casa orando, estábamos adorando y de repente, hermano, se va la luz y nosotros adorando. Y cuando salimos de la casa, los árboles habían sido arrancados de raíz y se había ido la luz y era un desastre todo lo que habíamos visto. Y yo sí, nosotros estábamos en el tercer cielo, no nos dimos cuenta de lo que había pasado. Las ambulancias, la policía, decía, ¿qué ha pasado? O sea, estábamos tan metidos en eso. Y hermano, los árboles habían sido arrancados. Y un huracán había pasado con fuerza. Y los huracanes son como las crisis. Y los huracanes se van a llevar las cosas que no tienen fundamento, que no tienen raíz, las casas que no tienen cimiento. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a probar realmente la gente que está a tu lado. Si tú tienes un llamado, si tú tienes una visión, si tienes algo de parte de Dios, la gente que te acompaña va a ser probada al mismo nivel de la crisis que estás pasando. Por eso valora a la gente que al final se queda contigo. Porque la lealtad no se puede comprar. Como alguien dijo, es demasiado caro. La gente barata no puede tener eso. Dice la palabra del Señor. Este hombre fracasado envidiaba, hermano, la experiencia que yo tenía en nombre de Dios, de cómo había hecho ese milagro. Personas que te ponen en contra de la voluntad de Dios y su propósito serán tus verdugos tarde o temprano. En el versículo 15, el hombre viejo le dice, llévame tú, vamos a mi casa. El versículo 16, el profeta joven dice, no, es que Dios me ha hablado y me ha dicho que no haga, no me lo permite Dios. Y el profeta viejo le dice, yo también soy profeta, tengo una orden de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, nunca confíes en alguien que desafía la voz y la instrucción de Dios. Es que te lleva a desafiar, a irte contra la voluntad de Dios. ¿Saben dónde pasó eso la primera vez? ¿Te acuerdas dónde pasó eso la primera vez? Dice el Señor, le dijo, tienes todos los árboles del huerto, pero de este fruto no podrás comer. ¿Y qué cosa vino? Vino la diácona, dice. Vino el supervisor, el apóstol, el querubín. No importa quién sea, hermano. Si tú realmente tienes una palabra de Dios, ahora más vale que tengas una palabra de Dios. Desconocer la palabra de Dios. Hace 10 años atrás, Dios me habló a mí. La razón por qué hoy estoy aquí es por eso. Tengo una orden de Dios. No confíes en alguien que desafía la voz de Dios y la instrucción de Dios, por más que, hermano, parezca. Yo también soy profeta, versículo 18, léalo. Yo también soy profeta, pero le estaba mintiendo miserablemente. Le estaba mintiendo. Porque aunque hermano era un profeta, era su enemigo. ¿Por qué la gente fracasa?
Porque la gente fracasada, hermano, quiere irse contigo. ¿Sabe qué cosa? Los drogadictos inician a los nuevos en la droga porque ellos quieren que te pierdas con ellos. La gente perversa siempre quiere que termines como ellos. Solo la gente que tienes buena nunca te va a decir: no seas como yo, este lugar no es para ti. El profeta joven y regresó, versículo 19, mire lo que pasa. Y desobedeció y comió y bebió en la casa del profeta. Por último, nunca tomes decisiones sin consultar a Dios. Versículo 20, léalo conmigo, mire lo que dice. Nunca tomes una decisión sin consultar con Dios. Si tú crees que Dios va a cambiar de opinión, pídele al Señor una confirmación. Él no tiene problemas en confirmarte. Pastor, es que a mí me han dado una palabra. Yo les contesto. Había una joven, cuando yo comienzo el ministerio, había una joven, y ella me dice: pastor, he ido a una vigilia. Hermano, yo no le di permiso para esa vigilia. Por eso a veces es importante que usted entienda de lineamientos de autoridad. Si tú no entiendes de lineamientos de autoridad, tú vas a tener problemas con tu gente también. Porque todo lo que se siembra, se cosecha. Y esta persona me dice: yo he ido a una vigilia, y yo le dije: ¿quién te dio autorización? No, y en la vigilia me profetizaron que yo me case con un muchacho, me dijo así. ¿Y tú lo amas? No, no me gusta, pero voy a obedecer a Dios, me dijo así. Y yo le dije: yo soy un profeta de Dios, y lo que te dijo esa persona es mentira, le dije así. Una vez un hombre vino y me dice: pastor, Dios me ha dicho que voy a ser el alcalde de esta ciudad, voy a vender mi casa y todo el dinero de la venta de mi casa la voy a poner en publicidad porque Dios me ha dicho. Y yo le dije: ¿quién? Estaba recién viniendo a la iglesia y le dije: ¿sabes que yo soy un profeta de Dios? ¿Quién te dijo eso? No, a mí me han profetizado. Eso es mentira, le dije. Y pongo mis manos al fuego, vas a perder tu casa y no vas a entrar a la política. Él desobedeció completamente, vendió la casa, invirtió todo el dinero, no sacó ni el 1%, hermano, no aparecía en las encuestas. Pregúntale a la persona que está a tu lado, dile: ¿a quién estás escuchando? Ten cuidado, dile: ten cuidado a quién oyes. No es que parece profeta, no es que conoce versículos, no es que una vez me dijo: no, aquí no todo el mundo es profeta. Yo quiero que usted sepa, yo el domingo lo voy a afirmar aquí, hay gente que yo voy a ungir como profeta, pero mientras usted está operando en la unción de la profecía de esta casa, hasta que sea asignado por el hombre de esta casa. Porque no, usted tiene que entender eso. Puede que Dios lo haya llamado, perfecto, pero usted tiene que dar rasgos claros de su ministerio profético. Y sobre todo los profetas tienen que entender que tienen que sujetarse. Tiene un serio problema, tiene un carácter fuerte. Los profetas tenemos un carácter de madre. Pregúntele, hermano. No va a mirar a nadie para que no se ofenda. Por eso necesitan a alguien que le ponga, hermano, el cabestro. ¿Sabes? Dice la palabra, versículo 20: mientras estaban sentados a la mesa, vino la voz de Jehová, vino el mandato de Dios, vino palabra de Jehová. Reina Valera. Versículo 21 dice: quien le gritó al hombre de Dios de Judá: esto dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y has desobedecido. ¿Sabe qué significa la palabra desafiar? Dice: has desafiado la palabra. ¿No te he dicho yo lo que vas a hacer? ¿Por qué no obedeces? No, es que me han dicho. No, es que primero es mi familia. No, es que primero es mi esposa. No, primero son mis hijos. No, primero es mi negocio. Primero, mentira. Por eso no busques la palabra de Dios si no vas a obedecer. No busques una palabra si no vas a obedecer. Háblame cuando Dios te habla. Lo que está buscando es una maldición sobre ti si tú no estás dispuesto a obedecer. Has desafiado. ¿Sabe qué significa la palabra desafiar en el hebreo?
has contradecido, has contrariado, has retado, has peleado contra Dios, te has enfrentado a su voluntad, has provocado su ira. Eso significa, hermano, wow. Yo recuerdo mucho que yo estaba apoyando a Elías, hermano, para la política. Y a Mao. Y Dios nos habló, hermano, abiertamente a través de su esposa. Creo que fue el sueño, no, de Elías fue. Y hermano, yo creo que es Dios. Y ambos tienen una pasta para ser políticos. A mí me han dicho, usted podría ser un buen alcalde. A mí me encanta, hermano, pero yo no puedo. Mi esposa me dijo, el día que tú te presentes a la política me divorcio. Y yo le dije, yo no pienso presentarme a la política. Pero no puedo ser ingenuo, hermano. Hombres de Dios se quemaron. Mi mentor me da tristeza. No le voy a decir su nombre, algunos lo conocen. Le dijeron, una general, uno de los generales de Dios, le dijeron, no, tú vas a ser presidente de Guatemala. Y él se fue a estudiar a Harvard, terminó doctorado en Harvard. Y hermano, su ministerio se quedó. Hombre de Dios con una palabra. Un Bertolay en este país. No, pero me profetizó una tremenda profeta. No, escucha tú la palabra de Dios. Nadie me tiene que venir a decir una palabra. Yo estando en Estados Unidos le dije, Señor, yo te voy a pedir una señal. De aquí al 31 de diciembre, si tú no me das esta señal, tú sabes que yo tengo que ir a hacer la voluntad de Dios, le guste o no le guste a cualquier persona. Y estoy esperando esa señal. Nadie sabe qué es. Porque, hermano, esta palabra fue fuerte, como la palabra de Saúl. Porque la rebelión y la desobediencia es como pecado de adivinación y hechicería. Por cuanto desobedeciste la voz de Jehová, Dios también te ha desechado para que seas rey. Has desafiado a Dios, has desobedecido su palabra. Versículo 22. Has regresado al lugar que te dije que no regresaras. Dice versículo 22. Regresaste a este lugar para comer y beber donde Él te dijo que no comieras ni bebieras. Por eso tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta anciano ensilló su propio burro y se lo dio. Y el hombre de Dios siguió su camino, y mientras viajaba le salió al paso un león y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino. Tanto el burro como el león estaban junto al cadáver. Hermanos, si hubiera sido una casualidad, el león se hubiera comido al burro o al cadáver. Nosotros con Elías nos estábamos preparando para promoverlo, ¿no? El Señor en un sueño, Satanás lo estaba recibiendo a Elías, hermano. Y lo están aplaudiendo y suficiente. No, tú eres un hombre de Dios, olvídate de eso. Amado, le dije, esta es la señal. Si tú no sales, se acabó. ¿Qué hago? Porque yo como padre espiritual tengo que, hermano, direccionarlos. No puedo cerrarme los ojos. Yo tengo la responsabilidad de la iglesia. Por eso le dije que no se ponga ese veneno en el cuerpo. Por eso le dije que se quitara ese pañal de la boca. Porque sabemos quiénes son hombres y mujeres de Dios. Una mocosita. El día jueves va a morir la gente, nadie salga. Yo le dije, todo el mundo salga a la calle. Y tómese fotos. Eso no es de Dios. ¿Se acuerdan? Así hace la iglesia de este ladito pentecostal. Dice el Señor, regálame un carro. Dice el Señor. Por eso, hermano, nos ha caído piedra en este lugar. Pero dice, su palabra dice que siempre habrá verdaderos hombres de Dios, para que la gente sepa que hubo palabra de Jehová en cada lugar. ¿Usted lo cree? De verdad, den un fuerte aplauso, Señor.
Has regresado al lugar que te dije que no lo hicieras. Has regresado al lugar, has regresado con la persona que te dije que no lo hicieras. Has vuelto a hacer las cosas de las cuales te saqué que hicieras. Dios nos ha librado de pecados, hermano, y a veces nos da no sea usted, hermano. Pero cada uno debe saber las luchas que tiene. ¿Cuáles son tus luchas? ¿Con qué estás batallando? ¿Estás regresando a lo mismo de la vez anterior? ¿No has obedecido la orden de Dios que te ha dado respecto al ministerio, al llamado? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? El versículo 23 es triste. Dice: cuando terminó de comer, cuando terminó de desobedecer. Si ya se levanta la palabra, deja ese plato de comida, sal corriendo, pide perdón a Dios. Dice que el profeta Job dijo: bueno, ya lo hice. ¿Sabe que estaba viendo una serie donde dicen: es mejor pedir perdón que pedir permiso? Dice: no haga eso, hermano. Con Dios no funciona. Si tú lo haces intencionalmente, vas a ser castigado. Gente dice: bueno, voy a pecar y después voy a tener 7 días de ayuno y 3 vigilias. Como si fueran 3 Padres Nuestros y 2 Ave Marías. Dios cree, hermano, se nos pegó el asunto de la iglesia católica. Y versículo 24 le dice: y el hombre de Dios siguió su camino mientras viajaba. Le salió al encuentro un león y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino. Tanto el burro como el león estaban junto al cadáver. ¿Por qué no se lo comió el león? Hay señales claras de Dios que la gente va a ver, hermano, como una lección de vida para quienes no cumplamos las instrucciones de Dios. Levanta tu mano derecha y di conmigo: porque todo derecho. Diga fuerte: porque todo derecho implica una responsabilidad. Porque toda oportunidad que Dios nos da implica una obligación. Y todo regalo y bendición de Dios implica, hermano, un deber. Versículo 33 dice: a pesar de esto, Jeroboam no abandonó sus caminos perversos y continuó seleccionando sacerdotes comunes y levantando santuarios paganos. Versículo 34 dice: esto fue un gran pecado, y como consecuencia la dinastía de Jeroboam fue totalmente eliminada de la faz de la tierra. Ponte de pie. Quiero orar por ti en esta noche. Solo quiero hacerte una pregunta antes de terminar. ¿Qué te ha hablado Dios? ¿Qué instrucción te ha dado el Señor? Hay un cántico que dice: quiero conocer a Jesús y lo quiero poner. ¿Qué instrucción te ha dado el Señor? ¿Qué instrucción te ha dado? ¿Qué Dios te ha hablado? No busques un profeta viejo que quiera darte una palabra que tú esperas escuchar. Tú quieres escuchar esa palabra. Y hay gente que busca a uno y a otro para escuchar lo que ellos quieren oír de parte de Dios. Alguien dice: no, la profecía te confirma lo que ya tú sabes en el corazón. No necesariamente, hermano, puede ser un mito. Escúcheme lo que le voy a decir. Porque hay palabras que van a venir, que no van a confirmar, sino que te van a confrontar. Generalmente la palabra de Dios te va a mover el piso, pero tú tienes que saber que fue Dios que te habló. Cuando Dios le habla a Abraham, no le estaba confirmando que él iba a matar a su hijo. También equivocados, la gente repite tonterías. El libro que estoy escribiendo se llama Los mitos de Dios. Los mitos de la iglesia evangélica, perdón. Y quiero decirte esta noche: obedece la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios. No permitas que tu enemigo te entierre. La Biblia dice que ese hombre fue por su envidia, fue, hermano, y permitió que se muriera el profeta joven, y fue y lo enterró.
Que te entierran tus amigos, que te entierren la gente que te ama, que no te entierren tus adversarios. Que como a Sansón no te entierren, hermano, los filisteos, la gente que te odia. Oro por ti en esta hora y declaro una palabra del Dios del cielo para que despierte tu espíritu, para que el Espíritu Santo venga en la noche, en tus sueños, te hable y te ministre. Declaro en esta noche que viene una palabra del cielo, vienen hombres y mujeres de Dios, vienen hombres y mujeres de Dios y van a traerte una palabra y porque Dios te ama y te van a recordar las promesas de Dios. Catherine Kuhlman había tomado una decisión equivocada y se encontró, uno de los capítulos de su libro dice el final del camino. Tuvo que tomar una decisión en su vida personal. Yo te invito en esta noche, nadie va a decidir por ti. Declaro que la unción del Espíritu Santo y la palabra de Dios viviente viene sobre ti, en el nombre poderoso de Jesús.